Bienvenidos a Culto a la Noche. Amigos, estamos de regreso con un nuevo video. Gracias a todos los que forman parte ya de este culto y están pendientes en cada video. Hoy tenemos una recopilación de historias aterradoras de compañeros de nuestro culto. Recuerden enviar sus historias a las páginas de contacto que están en la caja de información. No olviden dejar su like, un comentario y por supuesto suscribirse. Y también activen la campanita para que YouTube les notifique cada que suba un video. Sin más, vayamos con las historias. Historias del culto. La casa maldita. Historia anónima enviada desde Monterrey. Nos cambiamos recién a una casa nueva, al lado de una iglesia cristiana. Al quinto día de estancia en la casa, por la noche yo dormía con mi hermana cuando empezamos a escuchar ruidos en el techo. Nos asustamos, pero no le prestamos atención. Después escuchamos que empezaron a caer bloques del techo. Entonces le hablamos a mi mamá pensando que se habían metido a la casa a robar, ya que también se escuchaban pasos en el techo. Al momento de querer ir con mi mamá, nos jalaron las cobijas que teníamos y le empezamos a gritar. Pero ella también tenía miedo. Entonces comenzó a despertar a mi papá, pero él estaba como en trance dormido porque no se levantaba. Mi mamá lo movía y le pegaba, pero no despertó. Mi mamá se armó de valor y fue por nosotros al cuarto. Al momento de meternos, azotaron la puerta que da al porche y después la de la cocina. Y en la iglesia también empezaron a azotar cosas. Las bancas las aventaban. Se escuchaba horrible. Empezamos a llorar de miedo. A esta altura descartamos que fuera una persona o un ladrón. Entonces de un minuto a otro todo se calmó. Después corrimos con mi papá y al fin pudo despertar. Salió a asomarse con un bate y no había nada, ni piedras, ni nada. Todo estaba como si no lo hubieran movido. Entonces le contamos a mi papá y él dice que no escuchó nada. Esa noche dormimos todos en el mismo cuarto. Al día siguiente hablaron con el anterior dueño de la casa, que de pasada era el pastor de la iglesia que está a un lado. Le comentamos todo lo que pasó y dijo que era la primera vez que alguien se quejaba de eso. Preguntamos después con los vecinos de la cuadra y nos comentaron que tuviéramos cuidado, ya que en esa casa había mucha actividad poltergeist y que lo mejor era mudarnos, pero por obvias razones no podemos salirnos de aquí, ya que no es tan sencillo vender la casa. También nos comentaron vecinos que aquí vivió una pareja y que el señor golpeaba a su esposa. En un arrebato de ira, mató a los dos bebés que ella estaba esperando, y que por miedo a la justicia los enterraron en el patio, que desde entonces gente que compraba la casa no se la quedaban por la actividad paranormal que había en ella. Cabe mencionar que antes de esto, la iglesia tenía muchos seguidores y creyentes. Después del suceso, la iglesia se vació totalmente y solo vienen como 5 o 10 personas máximo. Muchas gracias y mucho apoyo desde Monterrey, Nuevo León. El Chivo Negro. Historia enviada por Abelardo Urias desde Chihuahua. Soy de un pueblo de la Sierra de Chihuahua. Esto ocurrió un 15 de septiembre de 1953, justo cuando se festejaba el grito de independencia. Cerca de la plaza vivía la señora Doña Chana, quien se dedicaba a la magia negra. En ese entonces había una señora que padecía de un mal, y los médicos nunca la pudieron curar.
Entonces decidieron llevarla con doña Chana. Ese día empezó el trabajo justo el 15 de septiembre. Le dijo al esposo de la señora que ahí la dejara, que en la noche regresara por ella, que pasara sin tocar la puerta, y en la cocina estaría un chivo negro. Tenía que matarlo y tenía que juntar la sangre, pues esa era la cura para la enfermedad que tenía su esposa. Llegó la noche y el señor fue por su esposa, e hizo lo que doña Chana le indicó. Entró sin tocar y, efectivamente, allí había un chivo negro en la cocina. Él, sin pensarlo, empezó a apuñalar al chivo mientras se daba el grito en la plaza. Aún así, se escucharon muchos gritos en la casa de doña Chana y la gente curiosa se fue a asomar para saber qué estaba pasando. ¿Cuál fue la sorpresa de los pueblerinos del lugar cuando vieron que el señor estaba matando a su esposa, pero él la veía como un chivo, quien en realidad era su mujer? Esa noche a doña Chana la quisieron quemar en la plaza, pero no pudieron. Se escapaba, decían que porque traía en su busto un libro de magia negra y no pudieron ponerla en la hoguera porque volaba. No pudieron hacerle nada. Esta fue una historia real que todos conocen. No le dieron cárcel en el pueblo porque la llevaron al Cerezo, que está en Ciudad Guerrero, pero dicen que se salía como si fuera su casa. Espero que mi historia sea de su agrado. La Hacienda Río Seco. Historia enviada por Luis Herrera desde Ciudad Juárez. Hola, me llamo Luis Herrera y espero que todos estén bien. Esta historia que estoy por contarles, aseguro que es real y aseguro nunca haber consumido drogas. Actualmente tengo 26 años y vivo en Ciudad Juárez. Mi historia empezó hace 3 años cuando yo vivía en el rancho de mi abuelo, en la ciudad de Chihuahua. Mi abuelo y toda su familia eran de rancho y desde muy temprana edad me enseñaron a trabajar la tierra, preparar a los animales e ir al molino por el maíz. Eran tiempos muy alegres que aún recuerdo con mucho cariño. Conforme fui creciendo, me empecé a hacer cargo de las finanzas de mi abuelo y a dirigir su rancho. Hasta que un día mi abuelo me pidió que llevara 2 caballos finos a una hacienda lejos de la ciudad. Era casi llegando al municipio de Ocampo. La verdad no quería ir, pero mi abuelo me tranquilizó diciéndome que no iría solo, que mi primo Héctor iría conmigo, y que al llegar a la hacienda estaría su hermano don Miguel esperándonos. Después de pensarlo un poco, me animé y subí a los caballos a un remolque y lo até a la troca. Íbamos en camino mi primo Héctor y yo, sin nada más que la carretera frente a nosotros. Yo iba manejando ya que mi primo tenía mala visión de noche. Hasta ahí todo bien, pero para nuestra mala suerte empezó a llover. Conforme pasaba el tiempo, se empezó a soltar la tierra y cada vez llovía con más fuerza, tanto que hasta empezó a relampaguear. Yo me asusté un poco, pero solo seguía manejando. De rato, los caballos se asustaron y empezaron a relinchar y a patalear como si algo más aparte de la lluvia los asustara. No le di mucha importancia al asunto y solo manejé más a prisa, pues ya lo que quería era llegar rápido. Ya cuando estábamos por llegar, le pregunté a mi primo si esa era la dirección, ya que él conocía el lugar, a lo que él me dijo que sí. Me asusté un poco, ya que solo se miraba la carretera y unos cuantos ranchos por la zona, pero la hacienda destacaba por ser la más grande de toda la zona.
Al momento de entrar, un trabajador nos abrió el barandal. Entramos y en un tramo de la entrada estaba iluminado por antorchas. Parecía película de terror, pero aún así me dejaba fascinado la hermosa hacienda. Tenía muchos animales y su construcción era del estilo barroco, como si se tratase de una propiedad antigua heredada entre la familia. Llegamos mi primo y yo a la entrada de la casa y tocamos la puerta. Después de unos minutos pensé que no había nadie, hasta que salió una señora mayor como de 70 años. Vestía un vestido negro y un rebozo que le cubría gran parte del rostro. También llevaba un candelabro de 8 velas y hablaba con un tono muy bajo. Solo nos dijo: ¿Ustedes qué es lo que quieren? Yo me asusté un poco y solo le dije: venimos de Chihuahua, del rancho de mi abuelo, el señor don José Montes. Traemos un encargo y venimos con don Miguel. La señora luego de eso nos dijo: ahí por enfrente están los establos. Lleven a los caballos y después vengan para darles algo de cenar. Yo, agradecido, le di las gracias y me apresuré a bajar del remolque a los caballos. Los tapé con una cobija y les di pastura y agua. Luego mi primo y yo entramos a la casa. Era todo muy bonito, como si el tiempo no hubiera pasado. Tenía cosas antiguas y de muy buen valor. Mi primo y yo nos sentamos a la mesa y la señora nos tenía pan recién hecho y una pierna de cerdo acompañada con vino. Yo solo agradecí su hospitalidad y le pregunté que cómo se llamaba. Dolores, respondió ella. Le pregunté también si había alguien más con ella en la hacienda. Están los peones, pero se fueron a reparar una cerca y tal vez no regresen hasta mañana. Después de un rato, la señora nos indicó la habitación donde nos quedaríamos esa noche, y mi primo y yo no parábamos de darle las gracias. Todo eso pasó y al día siguiente todo cambió. Eran como las 6 de la mañana y el claxon de la troca de don Miguel nos despertó. Me asomé por la ventana de la habitación y le dije: ¿qué pasa, don Miguel? ¿Por qué nos despertó tan temprano? Don Miguel nos dijo: ¿ustedes qué hacen aquí? ¿Y cómo es que lograron entrar? Yo, desconcertado, le dije: fue la señora Dolores. Ella nos invitó a pasar y nos preparó una rica cena. Don Miguel se puso blanco del susto y, con su rostro pálido, pidió que saliéramos de ahí. Yo, sacado de onda, le pregunté que qué pasaba. Después de calmarse, nos empezó a platicar. Esta hacienda ha pertenecido a la familia por años. Dolores era una de las empleadas domésticas de la hacienda. Ella siempre vivió aquí y para ella ha sido su hogar. A cualquier persona que ve en el lugar la atiende, ya que es un alma en pena que no sabe que ha muerto. Yo me asusté mucho y de rato fui a los establos y noté que el establo estaba todo polviento y sucio. Y al entrar de nuevo a la casa, los muebles estaban llenos de polvo y suciedad. Y en la mesa de la cocina solo había una barra de pan podrido y 2 platos sin comida a un lado. Después de eso, me asusté tanto que jamás volví a esa hacienda, quien, según mi abuelo, ha estado en su familia por 5 generaciones. La hacienda Río Seco aún está en funcionamiento, pero ya casi en ruinas, pues sus espectros no la abandonan. La niña malvada. Historia enviada por Irma San Miguel desde El Paso, Texas. Hola, buenas noches, culto. Quiero agradecerles si hayan tomado el tiempo de leer mi carta, pues tengo varios sucesos que han pasado y quiero compartir esas historias con ustedes. Soy una mujer divorciada de 48 años de edad, mamá de 7.
Soy de El Paso, Texas, y me siento muy orgullosa de que mi papá, en paz descanse, era de Ciudad Juárez. Por cierto, cada vez que voy, lo siento como parte de mi corazón, como si fuera yo también de ahí. En mi vida han ocurrido varios casos paranormales, pero en esta carta les relataré algo que me marcó. El año era 2005. Mis hijos estaban muy pequeños aún, cosa que siento pues el tiempo pasa muy rápido. Yo me había mudado a una pequeña ciudad en Oklahoma. Mi esposo en ese tiempo agarró trabajo en una matancia, es decir, un lugar donde matan cerdos y empacan la carne, o sea, es de diferentes trabajos, no sé si pueda darme a entender, pero en fin. Él trabajaba 12 horas diarias. Rentamos una casa muy grande con espacio para toda nuestra grande familia. Yo tenía mis hijos chicos y me encargaba de llevarlos a la escuela y hacer todo lo que una mamá hace por sus hijos. Aún la gente me pregunta que cómo le hice. A mí no se me hacía difícil, pero el fin de semana me quedaba mucho tiempo sola con mis hijos y pues en la noche cuando acababa la tarea con ellos, los arreglaba para la escuela al día siguiente y los ponía a dormir. Ahí es cuando aprovechaba. Yo acababa la limpieza de la cena, lavaba ropa y todo el fin me quedaba despierta hasta tarde. Tenía la radio o tele para acompañarme en mis quehaceres, pero una noche se empezaron a escuchar ruidos. Yo los ignoraba, pero con el paso del tiempo se hacían más fuertes. Se caían platos, me apagaban el radio o la tele, y después empecé a ver apariciones. Yo trataba de darle una explicación a lo que pasaba y no quise decir nada para no asustar a los niños. Con el tiempo no pude seguir ocultándolo. Mis hijos empezaron a ver estas cosas y me dolía verlos en ese estado constante de miedo. Hasta en sus estudios empezó a afectarles. Había una aparición de una niña. Mi hijo de 8 años en aquel entonces la vio y la describía con cara de persona adulta y una sonrisa macabra. Cuando la vio, él gritó muy fuerte y tanto fue el susto que hasta sangre de la nariz le salió. Esta entidad los asustaba mucho. Prendía la computadora con cosas que no habíamos buscado en internet. En ese tiempo, en MySpace, una plataforma, se usaba mucho y siempre era para lo que se usaba la computadora, también para hacer tareas, y lo raro es que salían cosas en la pantalla que nosotros no habíamos intentado buscar. Ese espíritu de la niña la llegamos a ver varios de la familia. Incluso mi esposo también tuvo su enfrentamiento con ella. Llegando del trabajo, todos estábamos en la sala y él fue a darse un baño. Pensó que alguien había entrado al baño porque le apagaron la luz, pero para su sorpresa nadie de nosotros había entrado al baño. Ese día él salió pálido del susto. A veces entraba yo al cuarto de los niños a dejar algo como ropa o revisar las pertenencias de mis hijos, y llegaba yo a pensar que era una de mis hijas sentada. No podía verle el rostro, pues estaba sentada de espaldas. Yo, después de mi susto, me ponía a rezar y desaparecía. Ya no me daba tanto miedo. Teníamos mucho miedo que hasta llegamos a dormir todos en la sala por los ruidos que se escuchaban. Apenas se ponía el sol y todo era puro terror. Llegamos a quedarnos en la camioneta hasta que mi esposo llegaba del trabajo en la mañana y ya nos metíamos con él. Cuando se volvió muy insoportable, ya nadie usaba los cuartos. Esa casa tan bella y enorme, con un patio hermoso, el de mis sueños,
llegó a ser una de mis peores pesadillas. Mis crucifijos los encontraba detrás de muebles, mis veladoras me las apagaban, se escuchaban niños jugar cuando los míos estaban en clase o dormidos. Llegué a hacer limpias en esa casa. Le llegué a llamar a un padre para bendecirla y al fin, después de intentar todo, ya no quedó más que dejar ir esa casa, mudarnos de vuelta al Paso. Ya no queríamos estar ahí. Y una noche empacamos todo y nos fuimos, no solo de la casa, sino hasta de la ciudad. La última gota para mí fue después de que dejé a todos en la escuela. Un día que mi esposo estaba trabajando, podía escuchar los muebles moviéndose en mi habitación. Entré para ver lo que estaba pasando y mi cama estaba arrinconada donde estaban las cortinas. Detrás de la cortina de malla había una figura de un hombre. Aterrorizada y asustada, estaba observando esa figura de arriba abajo. Su mano se movía y podía escuchar en la parte de atrás de mi cabeza, casi como si fueran sus huesos rompiéndose. Salí corriendo de la casa aterrorizada, manejé hasta donde estaba mi mamá y le pedí a mi esposo e hijo que sacaran todo de la casa porque ya no podía soportarlo más. Esa experiencia nos dejó muy malos recuerdos. A veces trato de recordar la casa, pero todo lo que pasamos dentro de ella solo me da miedo. Y agradezco que nos fuimos a tiempo antes de que fuera muy tarde. Siempre me pregunté por qué la cocina tenía alfombra. ¿Podrían haber asesinado a alguien allí? ¿Por qué el propietario no nos permitió cambiarla? Mi hija veía constantemente ese espíritu de la niña malvada. Alguien mató allí. Tal vez fue ella, o tal vez fue algo demasiado oscuro para que este mundo lo entienda. Pero estoy agradecida de tenerlo todo atrás ahora. Amigos, ¿qué les parecieron estas historias? Debo compartirles que dos de ellas me sorprendieron muchísimo. Esto es lo que en realidad me motiva a seguir contando sus historias, pues nunca dejan de sorprenderme. En serio, gracias a todos los que deciden compartir la suya y a quienes siempre están para oírlas. Antes de despedirnos, quiero mandar un saludo hasta Fort Worth para Gilberto Guerrero, quien siempre está al pendiente de cada video. Ahora sí, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.